Hola, les habla Rosita Ulate. Seguimos viendo las normas APA séptima edición. En esta oportunidad vamos a referirnos a la lista de referencias al final del documento. Recordemos que toda la lista de referencias se pone solamente aquellos documentos, libros, artículos, todo lo consultado y citado dentro del documento. Solamente lo que se usó y lo que se puso dentro del documento. Bueno, para la lista de referencias hay varias preguntas que tenemos que hacernos para ordenar la información y poderlo hacer, ya sea manualmente o por medio de algunos softwares o aplicaciones que le ayudan a ustedes. Lo más importante es saber quién es el autor. Puede ser una persona o una organización, en qué fecha se publicó, cuál es el nombre del documento, puede ser un libro, un capítulo del libro o un artículo. Si es un artículo, cuál es la revista, cuál es el volumen, el número de ella. También en dónde se encontró ese documento u obra, si es un libro o una revista, si se usó un medio digital o internet o impreso. Recordemos que el autor puede ser una persona, varias personas, una entidad o una mezcla de todo lo anterior. El apellido o nombre del autor siempre se va a usar el primer apellido y las iniciales del nombre. Solamente el primer apellido y se ponen las iniciales del nombre. Cuando son varios autores, se va a poner igualmente el apellido, las iniciales, separados por un punto y coma, y luego sigue el segundo autor, de la misma forma, el apellido, las iniciales, y siempre antes del último autor vamos a poner este signo que están viendo a su derecha. En APA séptima edición, para más de 21 autores se deja un espacio con 3 puntos y se agrega al último autor, tal y como lo ven en el ejemplo a su mano derecha en el tercer párrafo. Vamos a hablar sobre las publicaciones periódicas, por ejemplo, las revistas. La referencia en la revista periódica generalmente se hace de la forma en que estamos observando. Vuelvo a decir que se ponen el apellido, el primer apellido, las iniciales y si fueran dos autores sería otra vez el apellido iniciales seguida por el año, el título del artículo y el título de la revista. Vean que lo que va en cursiva es el título de la revista. Siempre en cursiva se va a poner el documento principal, el volumen y las páginas. Recordemos, como se ve en el ejemplo a mano derecha, que el volumen va en itálica. Revistas con o sin DOI. Recordemos que el DOI es como una cédula, como una identidad que fácil de localizar esas revistas. Cuando usamos el DOI en la séptima edición vamos a poder poner, tal como se ve ahí, el HTTPS dos puntos slash dos veces y el número del DOI. Ese DOI se lo da automáticamente el lugar donde usted lo encuentra. Ahora, si no tienen DOI, puede ser que aparezca con una dirección URL y esa es la que vamos a poner, tal y como se ve en este ejemplo. Si el artículo se publica en otro idioma, es recomendable que pongamos entre corchetes la traducción al idioma en que estamos escribiendo. Veamos en este ejemplo que también es la revista Telecomunicaciones la que va en cursiva y en este caso es un DOI. Un artículo de un periódico se escribe de la igual forma, solamente que se agregará la fecha o el mes y el año y se especifica el lugar donde lo encontramos. Un blogspot también se contempla el apellido del autor, las iniciales, el día, el mes, el año, el nombre del documento y el lugar en que lo encontramos. La séptima edición de APA ya no es necesario poner la ciudad o el lugar, se va directamente al editorial o a la página donde lo encontramos. En el caso de los libros, un libro completo va a ser de la siguiente forma: autor iniciales, si es otro autor, pues se pone igual, el año, el título del libro, eh,
si tiene subtítulo también, y recordemos que ahora vamos directamente a la editorial, ya no tenemos que poner en ningún momento el lugar o donde se publicó. Un capítulo de un libro, lo importante va a ser recordar que siempre el título del libro es el documento principal y este va a ir en cursiva. Entonces, además de lo que hemos venido manejando, apellido, iniciales, el año, el título del capítulo, y luego lo importante es poner el título del libro y las páginas y el editorial. Capítulo de un libro, pero en este caso tiene, este otro ejemplo es eh, los autores o los que hicieron el libro son editores, entonces se pone de esta forma. También si hay una segunda edición o a partir de una segunda, tercera, porque la primera no se menciona, se debe especificar entre paréntesis tal y como está en este ejemplo. Volvemos a ver un caso de un libro con DOI, con una segunda edición, y veamos que lo publica Sage y tenemos la dirección URL con el DOI. Tenemos otros casos que podríamos mencionar, como por ejemplo las citas audiovisuales. Esto es muy importante porque es nuevo en APA séptima edición. Cuando estamos escribiendo en el párrafo, tenemos que, además de poner el apellido y el año del autor, tenemos que poner el minuto a partir del cual se referencia el audiovisual. Y la forma de ponerlo en la lista de referencias es como se ve abajo. En este caso se le da crédito al director o a quien o al productor. Se debe poner el apellido, las iniciales, qué puesto ocupas o cuál fue su aporte, el año y entre corchetes especificar que es un video. También podemos recurrir a conferencias, por ejemplo, las conferencias que últimamente se referencian mucho, las de TED Habla, es igual el apellido, las iniciales, el mes, el año, entre paréntesis, el nombre de la conferencia y podemos entre corchetes video y automáticamente la dirección TED Conference y la URL donde se encontró. Para el caso de las leyes en APA sexta edición, lo que importa es poner quién es el que está publicando. Entonces, en la lista de referencias vamos a decir, digamos, si fuera el Congreso en Costa Rica, sería el Congreso o el Congreso, en este caso vemos un ejemplo del Congreso de otro país, pero aquí sería Poder Legislativo, lo que son los diputados, y seguido del año y el mes y el día. Y ponemos el nombre de la ley y dónde lo encontramos. En este caso sería la Gaceta. Y también hay que poner solo en este caso obtenido de, ¿verdad? Solo en este caso. Ya en APA séptima edición, perdón, no se usa el recuperado de para poner las direcciones, simplemente se pone a la par. Pero en este caso, como es una ley, se trabaja diferente. Y en el texto lo que trabajamos es lo que queramos poner de la ley y al final, entre paréntesis, ponemos el nombre de la ley, el año y la página en que la encontramos. También podemos usar referencias de diccionarios o enciclopedias. Volvemos a poner el autor, en este caso sería la Real Academia Española, el año, la definición de conexión, por ejemplo, y en este caso sería en cursiva y recuperado de la fecha. Presentación de un póster es un caso especial, se pone de esta forma, lo que hay que especificar entre corchetes es que se trata de una presentación de un póster. También en una contribución de un simposio tenemos que recordar que entre corchetes se pone qué es específicamente el simposio y en este caso si es necesario, como fue un congreso, poner el país y el año. En el caso de las tesis, simplemente se pone el autor, el año, el nombre del documento entre corchetes si es una tesis de maestría o una tesis de licenciatura y la universidad.
Tenemos también una especificación para softwares y aplicaciones móviles. Entonces vamos a poner, como se ve en este ejemplo, el autor, el año, el nombre del documento, la versión entre paréntesis, entre corchetes automáticamente de qué estamos hablando, si es un software, es una aplicación, la institución y la dirección URL que encontremos. Bueno, esto es todo por el momento. Espero que les haya ayudado y nos vemos pronto.